a nuestros padrinos, a nuestra madrina Luz Casal, a nuestro padrino Javier Cercas, y dejo la palabra a Jean-Michel Casas, embajador de Francia en España, para presentarles esta temporada. Estimados padrinos de nuestra temporada cultural, Luz Casal y Javier Cercas, estimados colegas del cuerpo diplomático, representantes de los ministerios, de las empresas, de las instituciones asociadas y de los medios de comunicación, por supuesto, queridos amigos. También le doy la bienvenida a esta presidencia y añado que es con mucha alegría que presento hoy, por primera vez en mi caso, ante ustedes una nueva edición de la temporada cultural del Instituto Francés de España. Gracias a ustedes, la temporada cultural 2019 tuvo un gran éxito, en total 160 eventos en 11 ciudades, reunieron a 48.000 participantes en torno a la temática Nosotros Europa, coincidiendo con las elecciones europeas del año pasado y el lanzamiento de numerosas iniciativas, en particular francesas y españolas, dentro de la Unión Europea. La temporada cultural contribuyó a alimentar el debate en torno al futuro de nuestra Unión y dar más visibilidad a las prácticas culturales europeas, dentro de Europa y fuera de Europa. Hemos organizado eventos en todos los ámbitos, desde la creación artística hasta la innovación, pasando por la educación y el debate de ideas. Debo decir que hemos logrado un importante apoyo de nuestros socios españoles, que conceden, como son nosotros, gran importancia a la reactivación del proyecto europeo, y a los que hago extensivo mi agradecimiento. Varios de ellos están aquí, presentes con nosotros. También me llena de alegría nuestra colaboración con las demás embajadas e institutos culturales europea. Está ante todo esa voluntad de diálogo y esa disponibilidad para construir proyectos conjuntos. Este año, 2020, hemos elegido dedicar nuestra temporada cultural a la doble diversidad de las culturas y de las lenguas, con el título Entre lenguas, entre culturas. En un momento en el que a veces la cultura se reduce únicamente, la cultura o la lengua se reduce únicamente a una dimensión identitaria, nos pareció importante recordar los objetivos de la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural, cuyo 15º aniversario celebraremos precisamente el 2020. No se trata de borrar artificialmente las diferencias entre las culturas, sino de adquirir las herramientas para comprenderlas y fomentar la expresión de una pluralidad de puntos de vista. El dominio de varias lenguas, el conocimiento de otras culturas representan las condiciones fundamentales en una globalización y para una globalización apaciguada, uno de los objetivos más importantes de las diplomacias francesa, española, europea. España es un territorio de diversidad cultural y lingüística abierto al mundo, en particular a América Latina y África. La francofonía, de su lado, que reúne a 84 países, sin contar los observadores, también es un espacio fundamental para la protección de la diversidad de las culturas y de las lenguas. Tal como lo recordó el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien lanzó en 2018 un ambicioso plan en pro del francés y del multilingüismo en el mundo, la francofonía, cito, debe respetar las otras lenguas, tanto las de Europa como todas las lenguas en peligro. Es el lugar de la francofonía donde las lenguas no desaparecen. El francés es una lengua que hablan 300 millones de personas en los 5 continentes. Se conjuga en efecto con otras lenguas, lo que le da toda su vitalidad y su actualidad. Lengua de creación y de comunicación, el francés es a día de hoy la 5ª lengua más hablada del mundo, detrás del chino, del inglés, del español y del árabe. Es por ello que abogamos decididamente
por lo que el presidente Macron llamó el multilingüismo abierto, abierto al mundo, a sus desafíos, a sus pueblos y individuos. Queremos que España se una aún más decididamente a esta lucha por el multilingüismo. Nuestra temporada cultural también se hará eco de la temporada que se desarrollará en Francia, dedicada a África en 2020, organizada por el Institut Français de París, que se propone de presentar al público francés toda la riqueza de la creación y del pensamiento africanos contemporáneos que aún son poco conocidos en Europa. Para encarnar esta temporada tenemos la suerte de contar con padrinos de primer orden que han demostrado a través de su trayectoria su apego a la diversidad de las lenguas y las culturas. El público francés descubrió a Luz Casal, artista española de fama mundial, gracias, entre otras, a la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar y su increíble interpretación de Piensa en mí de Agustín Lara. En 2009, Frédéric Mitterrand, que en aquel entonces era ministro de Cultura francés en Francia, le entregó las insignias de oficial del Orden de las Artes y Letras. En reconocimientos citó al talento y al intenso trabajo del artista y para rendirle homenaje en nombre de Francia y de su público. Es con inmensa alegría que la recibimos hoy en la residencia de Francia. También tenemos el honor de contar con Javier Cercas, justamente reconocido, valorado como uno de los inmensos autores actuales de lengua hispana y que, como bien saben, recibió hace poco el premio Planeta por Terra Alta. Sus libros han tenido un gran éxito en el mundo, en particular en Francia, donde han sido publicados por Actes Sud, una gran editorial, desde Soldados de Salamina, por supuesto, hasta El Monarca de las Sombras, pasando por Anatomía en un Instante o El Impostor, que recibió el premio francés Médicis. La obra de Javier es una extraordinaria fuente para entender mejor la España contemporánea, la España de hoy y digamos de los últimos 100 años. Le doy las gracias no solo como lector apasionado en general y de su obra en particular, sino que también como diplomático, porque Javier explicará como nadie las complejidades de este país. Luz y Javier nos explicarán por qué aceptaron, y de nuevo les agradezco, poner su talento al servicio de nuestra temporada entre lenguas, entre culturas. Sin el apoyo de nuestros mecenas será imposible llevar a cabo esta temporada. Gracias a la compañía de Salzburg, a Orange y a Enagas por su fidelidad, gracias a Carrefour y a BNP Paribas por su compromiso en algunos eventos de la temporada. Más allá de su apoyo financiero, quisiera destacar su compromiso en aspectos decisivos de nuestra acción cultural. Sabemos, por ejemplo, que la compañía de Salzburg concede especial importancia a cuestiones relacionadas con arquitectura sostenible. Sabemos que Orange concede tanta importancia a la revolución digital, así como Enagas a las energías renovables, todos temas muy importantes para nuestro futuro común. Por último, muchas gracias a todos nuestros socios, representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, festivales, teatros, museos y centros culturales en todo el país, sin los cuales todo esto no sería posible. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, especialmente a los que están aquí, cuyo papel para hacerse eco de los proyectos y de los eventos que constituyen nuestra temporada y dar a conocer al público español nuestra programación cultural es fundamental. Asimismo, quiero dar las gracias a los periodistas por su participación directa en algunos de nuestros eventos como intermediarios o actores, ya que nos permite alcanzar un público mayor y más diverso. Espero verles en el primer evento de la temporada, la Noche de las Ideas, el próximo 30 de enero en el Institut Français de Madrid, organizado por primera vez en colaboración con la Fundación Carso, a que agradezco profundamente su implicación en el proyecto. La Noche de las Ideas este año girará
en torno a la temática Estar vivo. Contará con la participación del escritor argelino Yasmina Khadra, de la periodista y ensayista feminista Carol Fouré, así como el periodista Alfonso Arra. Gracias por su atención y paso la palabra ahora a Luz Casal y a Javier Cercas. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias al embajador por estas palabras tan amables y por haberme invitado a estar aquí como padrino junto a Luz. Y me han pedido que hablase de mi relación con Francia y de la diversidad cultural. Hoy cuando venía del tren, pensaba que si tenía que ponerle un título a mi relación con Francia y con el francés, y si no sonaba muy vanidoso, yo lo titularía Un amor correspondido. Y me explico, yo pertenezco a una de las últimas generaciones, creo, de españoles que tuvo el francés como segunda lengua, que era lo habitual en España, ¿verdad? Hasta que el inglés vino a sustituirlo. Yo creo que sin duda, mis primeros años de chaval en la escuela, estudiaba todavía francés como segunda lengua, eso desapareció enseguida, o sea que el francés que aprendí ahí fue muy poquito. En realidad aprendí francés por un motivo, y es que tuve una profesora maravillosa que me dijo dos cosas fundamentales. Una, que las lenguas son las llaves de la sabiduría. Muy importante. Y la segunda, no menos importante, que las lenguas se aprenden en la cama. La segunda no la pude aplicar, por desgracia, porque no tenía a mano ninguna jovencita, digamos, que hablase otra lengua. No sé tampoco si hubiese tenido mucho éxito, creo que no. Bueno, da igual. El caso es que el francés lo aprendí por mi cuenta. Lo aprendí porque esta señora además nos dijo también, era muy interesante, y esto nos lleva enseguida a la diversidad, que esta señora nos iba a enseñar la poesía española de finales del siglo XIX. Nos decía, para entender la poesía española, para entender a Machado, para entender a Juan Ramón Jiménez, para entender a estos grandes poetas, hay que conocer a los poetas franceses. Así que yo me lancé a leer a los poetas franceses en ediciones bilingües, ¿no? Y empecé a leer a Verlaine, a Baudelaire y a Rimbaud, fueron los tres primeros que leí en ediciones bilingües, y así empecé a leer, así empecé a aprender realmente francés, y así empezó una historia de amor realmente con la lengua, con la literatura francesa, con la cultura francesa en general. Y esto no es hablar por hablar, esto es un hecho. Es decir, en los libros que he escrito desde el principio hasta el final, desde el primero hasta el último, la literatura francesa está muy presente. El primer libro que escribí, que yo creo que en el fondo es fruto de la lectura de la correspondencia de Flaubert, que es un libro absolutamente deslumbrante. André Gide decía que era el mejor libro de Flaubert, quizá exageraron un poco, pero bueno, el primer libro que escribí se titula El móvil, trata de un tipo, de un escritor, un aspirante escritor más bien, obsesionado con el fanatismo creativo de Flaubert, que le lleva al extremo del crimen. Entonces Flaubert está en ese libro desde el principio hasta el final. Y en el último libro que he escrito, o sea que he publicado, mejor dicho, que se titula Terra Alta, quien está presente desde el principio hasta el final es Víctor Hugo y Los Miserables. Porque trata de un joven, un chaval salvaje, en fin, un barrio muy pobre, su madre pura, etcétera, etcétera, una vida muy complicada, que en un momento decisivo de su vida, de repente abre, ni más ni menos que en la cárcel, abre Los Miserables, y ese libro le cambia para siempre la vida. Y Los Miserables está en Terra Alta desde el principio hasta el final. De hecho, se podría leer esa novela como una lectura o una interpretación de Los Miserables. Así que la literatura francesa, la cultura francesa en general, ha estado muy presente en mi vida, en lo que he escrito, y al mismo tiempo, e increíblemente para mí, Francia ha sido extraordinariamente generosa conmigo, y subrayo lo de extraordinariamente. Desde que mis libros empezaron a publicarse a principios de este siglo, Soldados de Salamina fue el primero que se publicó, pero también se han publicado los libros anteriores a ese libro, se han publicado todos realmente. En Francia tengo muchos lectores, me han dado muchos premios, tal vez más de los que merezco, y en fin, me he sentido siempre en casa, y me he sentido tratado con una gran generosidad, con un gran afecto y con una gran cordialidad. En suma, yo soy eso que se llama, o que se llamaba un afrancesado. El otro día, en el último premio que me dieron en Francia, en París, que se llama Prix Dialogo,
como su nombre indica, es un premio al diálogo entre Francia y España. Entonces hablé de eso, de que soy afrancesado, y de repente al acabar me di cuenta de que, hasta donde yo sé, a lo mejor alguien me corrige, no conozco un libro que trate de esa palabra, la palabra afrancesado. Y sería muy interesante, un libro que abordase la historia de esa palabra, porque como ustedes saben muy bien, tal vez los franceses no son tan conscientes de la importancia de esa palabra en España, pero el afrancesado, esa palabra nace en el siglo XVIII para referirse, despectivamente, ¿verdad?, para referirse a gente que estaba fascinada y encantada por la Francia de la época, ¿no?, por la Francia de las luces, ¿no? Y bueno, eso tenía un tono despectivo, está encantado con estos franceses que hacen estas cosas y tal, ¿no? Esa palabra se convierte luego, ya claro, cuando la guerra de la independencia, más que en un insulto, o sea, un afrancesado ya se convierte en un traidor. Eso es lo que es un afrancesado durante la guerra. Y posteriormente, ¿verdad?, tiene un tono más que despectivo, delictivo casi, ¿verdad? Y sin embargo, esta gente, estos afrancesados, muchos de estos afrancesados fueron de los mejores españoles de la época. Es decir, gente que veían en lo que estaba ocurriendo en Francia, que estaban ocurriendo cosas que estaban cambiando el mundo, cosas maravillosas, eran filósofos, escritores, poetas, la política, estaba cambiando el mundo realmente en Francia, y veían en Francia un espejo en el cual mirarse y al cual de algún modo adaptarse. Goya. Todos hemos visto mil veces, yo soy de los primeros cuadros que voy a ver al Museo del Prado, ¿verdad?, los fusilamientos del 3 de mayo, que por cierto no es solo un cuadro, es un díptico. O sea, está al lado de la carga de los mamelucos, ¿verdad?, en la cual los españoles matan a los franceses con una crueldad atroz. Y en el cuadro, y en el 3 de mayo, insisto, son dos cuadros que son un cuadro en realidad, así lo concibió Goya. Y en el cuadro, los fusilamientos de los 3 de mayo, son los franceses los que fusilan a los españoles que el día anterior se habían rebelado en Madrid. Pero para mí es uno de los mejores cuadros que se han pintado jamás. Y la tensión brutal de ese cuadro deriva, en parte, en gran medida, en mi opinión, del hecho de que Goya, claro, era un español, estaban fusilando a sus compatriotas, pero él intelectualmente estaba con los franceses. Él creía que lo que Francia podía aportar a España, que lo que Francia estaba haciendo era bueno para todo el mundo, para su patria, ¿verdad? Ahí había un desgarrón terrible. Ese desgarrón ha desaparecido por fortuna, y desde hace mucho tiempo los españoles y los franceses no nos dedicamos a la discordia, a la guerra, a matarnos, ni a nada de eso, sino que al contrario, tenemos un proyecto común, un proyecto político, que también es un proyecto cultural, que es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos, que se llama Unión Europea, la Unión de Europa. Los españoles y los franceses, como los españoles y los ingleses, como los españoles y todos los europeos, hemos descubierto una cosa maravillosa, que es que podemos convivir en paz y que podemos, ¿verdad? En fin, hemos descubierto incluso una identidad común. La gente dice que no existe una identidad europea, es falso. Nuestra identidad se llama diversidad. Esa es nuestra identidad. El otro día en Francia yo proponía como lema de la Europa Unida, uno de los primeros lemas de la gran utopía del siglo de las luces, que fue la utopía americana, ¿verdad?, los Estados Unidos de América. Y desde luego la más lograda, ¿no?, la que realmente triunfó. Y uno de los primeros lemas era Eunibus plural, o sea, de muchos, uno. Y ese es el desafío de Europa, de muchas culturas, de muchas lenguas, de muchas tradiciones, un solo Estado. Esa es la única forma de preservar en Europa, en mi opinión no, es de las pocas cosas de las que estoy seguro, la concordia, o sea, que no nos matemos, la paz, la prosperidad y la democracia, no hay otra. Y ese es el gran proyecto del siglo XXI, y lamentablemente no nos lo queremos todavía lo suficiente, porque tenemos grandes rémoras detrás. Bueno, y con eso voy a lo de la diversidad, y solo diré una cosa muy rápidamente para no alargarlo, porque ya me estoy alargando demasiado. Y es una cosa muy sencilla. A mí me parece una gran idea que hayáis propuesto este tema como tema de la temporada cultural, por un motivo elemental, y es que una cultura cerrada en sí misma es una cultura muerta. Las culturas funcionan, crecen, se desarrollan, son fecundas y relevantes si se mezclan, si se produce un mestizaje entre ellas.
si se fecundan mutuamente. Si se encierran en sí mismas, están muertas. Y esto no es una afirmación mía, esto es una evidencia histórica. La novela, por remitirme a mi ámbito, que es la literatura, la novela moderna nace cuando un francés, también algunos ingleses, un francés que se llama Diderot, lee un libro de un español que se llamaba Cervantes y dice, ahí va, esto es extraordinario, yo voy a hacer algo parecido. Y escribe uno de los libros fundamentales de la historia de la novela, que es Jacques le Fataliste, Son Maître. Al mismo tiempo, unos ingleses lo están haciendo también, Lawrence Stern, Fielding y otros, ¿verdad? Los españoles no habíamos... El Quijote fue un éxito inmenso, un bestseller total, pero no habíamos entendido ese libro con la profundidad con que lo entienden un francés y alguno más, y algunos ingleses por ahí. Y de ahí nace la novela moderna. La poesía moderna española nace, española no, en español, cuando un nicaragüense, ni más ni menos, Rubén Darío, lee a los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XIX, franceses, y en particular a Verlaine, a quien llama padre, maestro, mágico, liróforo celeste, ni más ni menos. Y revoluciona la poesía española asimilando esa poesía de una tradición ajena a la suya. Y esto ocurre constantemente, o sea, no solo entre Francia y España, que han tenido una relación intensísima. La literatura española, como me dijo mi profesora, no se puede entender sin la francesa, tampoco la francesa sin la española. No se puede entender la pintura francesa, por ejemplo, del siglo XIX sin el descubrimiento, porque es un descubrimiento de Velázquez, ¿verdad? Es imposible. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sin diversidad simplemente no hay posibilidad de una cultura fecunda. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días, bonjour. Después de toda esta explosión cultural tan entretenida, no sé qué voy a decir, pero bueno, voy a ceñirme a mí como individuo y a mi propia experiencia en relación a Francia, y luego añadiendo mi opinión y mi experiencia con respecto a la diversidad cultural. Yo empiezo a tener una relación con el país vecino, con Francia, sobre todo en el año 1991. Voy a hacer un concierto en el Festival Mide, que era un festival de música que se hacía en Cannes, y como en las biografías simplistas y relacionadas con la moda y con el mundo del espectáculo, cuando bajé del escenario se me acercó un señor y me dijo, ¿quieres grabar en mi compañía de discos y tal? Y ahí empezó todo. Empezó todo de una manera brillante, de una manera sorpresiva para mí, porque he de decir antes que Francia, sobre todo algunas intérpretes como Piaf o Barbaga, por hablar solo de dos mujeres, habían sido, si no referentes, muy escuchadas a lo largo de mi infancia, sobre todo Piaf. Y bueno, verme en la ciudad tantas veces denominada la ciudad de la luz, pues parecía como que hubiera llegado al máximo de mis posibilidades, no sé si profesionales, pero de alguna manera como bueno, haber cumplido una especie de sueño, más o menos. Surge al poco tiempo, en el año 1991, al final, pero sobre todo en el 92, con el estreno de la película de Pedro Almodóvar, una explosión popular enorme, en la que me veo sostenida, querida, amada por un público variopinto que pensaba que era algo, que yo era algo extraordinario. Bueno, viví esa época encantada. Me miraba al espejo y no veía ni un solo defecto. Bueno,
yo creía que eso iba a tener, pues en fin, un periodo más o menos largo, pero que tendría que ver con el éxito de la película y con esa especie de pasión que había despertado a la gente, y como todas las pasiones, una vez desinflada, se olvidarían de mí. No fue así. Yo, a medida que fui teniendo más presencia, no a lo mejor con tanta algarabía popular, pensaba que debería de hacer el esfuerzo de, ya que les gustaba mi voz por los motivos que fueran y mis canciones, debería de hacer el esfuerzo de cantar en francés. Yo, como Javier, pertenezco a esa generación, aunque yo soy mucho más joven que él, que estudiaban la segunda lengua, el francés. Y también, como él, tuve una profesora magnífica, aunque estudié en un colegio de monjas durante varios años, una profesora que no era monja, que se llamaba la señorita Bonilla, que era magnífica, nos enseñaba el francés como de una manera muy sencilla y muy amena, de tal manera que yo empecé a amar la lengua sí o sí. Y eso ya me trajo, pues, en fin, querer conocer la literatura, que es una de mis pasiones, conocer la pintura, conocer el cine, conocer todo lo que Francia nos podía dar en un lugar, además, en el que yo vivía, que era precisamente un lugar gris, en el que no había mucho interés cultural, no había muchas posibilidades de desarrollarte a esos niveles. Entonces empecé a intentar cantar en francés de la manera más fiel, intentando hacerme comprender, porque considero que cuando cantas o cuando hablas en otro idioma que no es el tuyo, tienes que hacerte comprender. Y para mí es muy, muy, muy importante que lo que diga en el idioma que sea comprendido, no que sea nada más que el esfuerzo de esta mujer que quiere encandilar o quiere agradecer al público cantando en ese idioma. Bueno, he hecho varias cosas, varias canciones, y creo que con un nivel cada vez mejor de acento y de comprensión para el oyente. Pero curiosamente, a pesar de esa necesidad de cantar en el idioma para decirle al público, pues, gracias por escucharme y por acogerme, nunca he sentido que sea una necesidad, que sea una obligación. O sea, es como, vale, sí, cantas en francés, pero que nos da igual, cantes en lo que tú quieras. De tal manera que empezaba a cantar también en gallego. Gallego porque tengo una canción poderosísima, una de las canciones, si no la más representativa de lo que es el alma gallega, que es Negra Sombra, que es un poema de Rosalía de Castro. Y cantar en italiano, porque llegó un momento en el que esa necesidad de agradecimiento al público francés se convirtió también en una necesidad de agradecer a una mujer que, sin haber sido tan importante, digamos, interpretativamente, como lo fue Piaf o lo fue posteriormente Barbará, sí fue importante a otros niveles, y esa mujer era Dalida. Dalida está en mi cabeza, como otros muchísimos nombres. Nombro nada más que a las mujeres esta mañana, porque sí, pero hay cantidad de nombres franceses en la música que han sido importantísimos en mi vida, por diversas razones. A veces, nada más, que sé, Marie Laforêt, no podía dejar de mirar esa figura con esos ojos tan bellos. Bueno, no era el ideal de cantante para mí, pero algo en su imagen me llegaba y me servía de guía en algún momento. Entonces, en el caso de Dalida, se trataba de una mujer
con una actitud... La Casa de Culturas en Zaragoza. Como lo dijo el embajador, este año vamos a trabajar con la Fundación Daniel y Niña Carazo, que es también una fundación que trabaja desde el principio sobre el diálogo de las culturas, y esperamos acoger grandes filósofos como Barbara Cassin, Achille Mbembe, Chantal Mouffe, Jacques Rancière, Hans Wiesmann, para dar solamente algunos nombres. Por supuesto, la diversidad es literatura, y la literatura es diversidad. Nuestra cultura, nuestras programaciones culturales siempre abren las puertas de manera muy amplia a escritores que escriben en francés, pero desde diversos territorios. Vamos a trabajar este año con el Press Festival de Granada, el Hey Festival de Segovia, las ferias del libro de Sevilla y de Valencia, que va a tener un tema en torno a las literaturas francófonas, que les agradezco hoy para este compromiso, y vamos a acoger grandes nombres como Leila Slimani, el Goncourt de este año, Jean-Paul Dubois, Alain Mambancou, Alice Zeniter, Natasha Apana y otros. Sin contar con el año del cómic. El cómic es una expresión aquí también muy diversa y que tiene un público amplio, y Francia creo que es el país del mundo, puedo decirlo, con más, que da más importancia al cómic, y tenemos mucho que hacer. Vamos también a invitar a grandes autores como Louis Trondheim, por ejemplo, y intercambiar con España sobre el tema. Por supuesto, la diversidad es también tecnología, la diversidad de tecnología. La inteligencia artificial permite también una mejor fluidez de circulación entre las lenguas, y queremos trabajar con los actores públicos y privados en España que trabajan en la inteligencia artificial y lo digital sobre el plurilingüismo. Esto es también un tema de investigación. Tenemos que trabajar también en las universidades, en los laboratorios, sobre esta cuestión de pluralidad de conocimientos y de herramientas que complementan las capacidades humanas a llegar a esta diversidad de conocimientos. El arte, como lo dijo muy bien Luz, como lo demuestra, ¿no? Cada día, el arte es diversidad. Trabajamos de hecho mucho en este campo con el Ministerio de Cultura. Agradezco la presencia de la directora general de Industrias Culturales del Ministerio, y el director de Asuntos Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, con los cuales trabajamos mucho sobre este tema, y para demostrar que este hecho de que el arte es diversidad, vamos a presentar proyectos justamente que fueron producidos o coproducidos por artistas que pertenecen a diferentes áreas culturales. Es el caso, por ejemplo, del espectáculo de Rachid Durandam y la compañía de acróbatas XY francesa en el Teatro Central de Sevilla, una gran coproducción entre Bélgica y una gran cooperación belgo-congoleña teatral que se llama Delestage, que va a se presentar en particular en Madrid, Zaragoza, también en Valencia, y otras piezas o espectáculos como Gibraltar, ¿no? Creo que el título habla por sí solo, ¿no? Gibraltar es
puede ser una barrera, pero es también un puente, o un espectáculo que se llama Migrantes del dramaturgo Mateusz Wiśniewski, y una pieza sobre el diálogo entre dos mujeres que pertenecen a dos áreas culturales que se llama El silencio de las murciélagas. En arte visuales vamos a apoyar el homenaje a Henri Sala, el artista franco-albanés en el Centro Botín de Santander, trabajar con el Iván de Valencia, el CAC de Sevilla, sobre el tema del orientalismo, desorientalismo, sobre todo invitando a mujeres artistas de la cuenca del Mediterráneo, trabajar el tema en el marco de Arco 2020, de Foto España, que es un gran socio nuestro y que va a acoger también eventos en particular profesionales en torno a esta cuestión de la diversidad, una exposición Mujeres en Resistencia y un artista importante que hizo su residencia en la Casa de Velázquez, que se llama Seydou Cissé. En cine, bueno, como siempre, cine es diversidad. El cine francófono va a tener un papel muy importante en la temporada, y vamos a tener el gran placer este año de trabajar con el Festival de Cine de África de Tarifa, que va a construir un ciclo de cine sobre el humor, ¿no? Entonces, el papel del humor en el cine africano, que es algo un poco distinto, y esto nos parece muy interesante. Y la música, por supuesto, querida Luz, es algo indispensable. No hay cultura, no hay programación cultural sin música, y en este tema también vamos a acoger artistas como Joan Papa Constantino, la artista de jazz Sara Lenka, o sin olvidar a La Prohibida, ¿no? Que es creo, la drag queen más famosa del mundo hispanohablante, entonces que va también a poner un poco de pimiento en nuestra programación. Y Rey Lema también en el marco del Festival de Jazz de Madrid, con el cual siempre trabajamos mucho. Bueno, perdón, yo me extendí un poco demasiado. Por supuesto, podéis hacer preguntas. Realmente renuevo mis agradecimientos a todos vosotros, como lo subrayó el embajador, que trabajan con nosotros, no solamente en difundir la cultura francesa, pero sobre todo en promover el diálogo de las culturas más allá de nuestros territorios, en Europa y más allá, porque Europa es un territorio abierto. Entonces, mil gracias, y estamos a su disposición para responder a preguntas. ¿Sí hay preguntas? Sí. Una pregunta, llevándolo a mi territorio. Después de hacer ese despliegue de colaboraciones culturales, no se ha hablado para nada de la música clásica, y creo que tienen hay aspectos. Javier Cercas hablaba de afrancesados. Hasta un momento, Beethoven, de quien se celebran ahora los 250 años, fue un afrancesado. Entonces, me extraña que en todo este despliegue que nos ha mostrado de posibilidades no aparezca la música clásica. Sí, realmente, bueno, una presentación tiene esta dificultad. Ya me alargué mucho, entonces tuve que concentrarme en proyectos, en algunos proyectos, pero por supuesto la música va a tener un lugar importante en nuestra programación. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Brahms Urbano, ¿no? Que es un proyecto invitamos a un pianista de origen iraní, y que va a tocar Brahms, que era también
un compositor que dialogaba mucho con Francia, que era muy conocido en Francia, y entonces este es uno de los proyectos en música clásica. Es una programación amplia, tenemos más de 100 proyectos, entonces, pero podemos mandar después una lista más concreta de proyectos en música clásica. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonial.com. Aquí se está hablando de diversidad y de cultura. El lema de mi publicación es solo la cultura da libertad, no la libertad, que es absolutamente distinto. Tanto el escritor como la cantante creen que los distintos gobiernos realizan las actuaciones oportunas y se fajan lo suficiente como para que la cultura dé la libertad. Bueno, nunca, no sé si me oyes igual, nunca es suficiente. O sea, en el caso de los músicos, estamos acostumbrados a no tener una excesiva protección. Entonces, si lo analizo, en mi caso, si yo lo analizo, cuántas posibilidades, cuántas facilidades podemos tener, pues son, comparativamente con otras profesiones, son infinitamente menores. O sea que nunca estaré satisfecha de lo mucho que haga un determinado gobierno, porque hasta hace nada la cultura, o sea, la información cultural es escasa, ha sido escasa en nuestro país. O sea, eso es un hecho. Entonces, si la educación está coja, todo lo que venga después va a ir cojo. O sea, se necesitaría un esfuerzo enorme, que no sé si nadie es capaz o está dispuesto a hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Luz, totalmente. Sí, rápidamente. La respuesta es, ¿hacen lo suficiente? La respuesta es no. Obviamente no. O sea, en teoría sí, pero en la práctica no. En teoría los gobiernos, cualquier gobierno está interesado en promover la cultura y la educación, pero en la práctica no. Y en España es una evidencia absoluta. En España hay un refrán que dice: pasarás más hambre que un maestro de escuela. Y con eso está todo dicho. Es decir, si nos tomásemos en serio la educación, no ocurriría lo que ha ocurrido en 40 años de democracia. Que cada gobierno que llega cambia la política y cambia la ley y cambia tal. Había una continuidad y, por ejemplo, los maestros de escuela tendrían unos sueldos 7 veces superiores a los que tienen ahora mismo. Así de fácil. En cuanto a la cultura, tampoco. Son dos cosas distintas que están unidas, pero tampoco. O sea, vamos a ver. Al poder, a cualquier poder, lo que le interesan son ciudadanos dóciles. Por decirlo, en fin, le interesa, sí, eso, ciudadanos dóciles que digan sí a todo. Y lo que hace la cultura en general y la literatura en particular es crear ciudadanos críticos, ciudadanos rebeldes, ciudadanos capaces de decir no cuando todo el mundo dice sí. Esos son los grandes protagonistas. Las grandes novelas están protagonizadas por gente así. Don Quijote es eso, un lector que dice no a todo. Madame Bovary, ¿qué es? Una lectora que dice no a todo y que se monta una vida a su medida, a la medida de sus deseos. Entonces, los gobiernos, pero no me refiero al gobierno español actual, me refiero a cualquier gobierno, en teoría sí, en teoría hablan de la cultura y tal, y de que hay que promover la cultura y la educación. En la práctica se lo toman con muy poca seriedad, porque si se lo tomasen en serio, no harían lo que hacen. Entonces, todo lo que hagan es bienvenido, es maravilloso, es fantástico. Es decir, voy a poner, o sea, el caso de Francia, en mi opinión, y en fin, no conozco con detalle, pero es obvio que la seriedad de... Bueno, Francia fue la primera que creó un Ministerio de Cultura, si no, ¿verdad? Fue André Malraux, por primera vez, nada menos que André Malraux. Su apoyo al cine, por ejemplo, su apoyo a la música, es mucho más serio que el apoyo que se presta a esas
manifestaciones en España. Y Francia, esto es una cosa que no he dicho y con esto me gustaría acabar, pero para mí a mí esto me llama mucho la atención. Francia es un país extraordinariamente poroso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista intelectual. Es decir, enseguida, o sea, desde Borges, que enseguida es Borges, y Picasso, que enseguida es Picasso, ¿verdad? Hasta un desgraciado como yo, enseguida se apropia, ¿no? Hace francés todo aquello que le gusta, le interesa, etc. Esto es la mejor, para mí, en mi opinión, la mejor virtud, o si tuviera que elegir una virtud de Francia, elegiría esta. Y en cambio me sorprende que desde el punto de vista político, a menudo Francia piensa demasiado en sí misma. Está demasiado encerrada en sí misma. Tanto la derecha como la izquierda, en vez de pensar en términos... Creo que Macron es una excepción, vamos, estoy seguro de que es una excepción. Pero yo lamento profundamente que Francia, un país extraordinariamente abierto, repito, en lo cultural, en lo político, a veces, muy a menudo, solamente piensa en términos franceses. Y no se da cuenta de que estamos todos del mismo barco y de que tenemos que... ¿verdad? No sé si el embajador, a lo mejor ahora yo me voy a retirar. No sé si hay más preguntas antes de pasar a la parte más informal. Ahí. No, pero sí, está bien. ¿Has entendido por qué habéis aceptado de ser padrinos de madrina del año? Y mi pregunta es si vais a tener algún papel durante este año cultural, algún evento en el instituto. Bueno, yo no me he pronunciado porque doy por hecho, doy por hecho que mi vínculo es tan evidente con Francia que agradecer el que me hayan elegido como madrina, pues es como un honor, ¿no? Y como un premio. No sé hasta qué punto puedo formar parte de este nuevo programa cultural. Si desean que haga algo, lo haré encantada. Y desde luego sería... Por supuesto queremos que se haga parte de nuestro programa. Entonces eso me obligaría a hacerlo exclusivamente en francés. Excelente. Al público español que vaya, pues tendrá que tomarse una clasecita de francés. Y Javier también va a participar, pero nos vamos a comunicar después sobre esta participación, que va a ser una sorpresa. No.